Clase. eh, y justamente nos habíamos quedado en esta diapositiva. Corteza cerebral. La corteza cerebral, como hemos mencionado, está compuesta esencialmente por cuerpos neuronales, pero a su vez se subdivide de tal manera que va a contener 6 capas. Cada capa contiene un cierto tipo de neurona y cada una de estas neuronas ya sea se subclasifican por la forma que tienen, si son planas, si son triangulares, si son en forma de estrella, etcétera. Las que nos van a interesar a nosotros se van a encontrar, permítame, en la quinta capa. Estas neuronas son las neuronas piramidales. Estas neuronas o células piramidales van a ser las más grandes que se encuentran en nuestro sistema nervioso central o en la corteza cerebral. ¿Por qué son las más grandes? Porque su cuerpo neuronal le va a dar la capacidad para controlar e enviar, más que controlar, para enviar el impulso nervioso para los movimientos. Estas células piramidales entonces se van a encargar de los movimientos del cuerpo humano. Estas mismas células del de la quinta capa van a formar el 3% de la proyección del fascículo corticoespinal. ¿Qué es un fascículo? Un fascículo es un conjunto de fibras nerviosas que a su vez van a controlar o enviar información a determinada estructura. Cuando hablamos de fascículo corticoespinal, hablamos del conjunto de nervios que van a venir desde la corteza cerebral y van a llegar a la médula espinal para controlar en este caso, para controlar el movimiento, para controlar el cuerpo. ¿Dudas hasta aquí de la corteza cerebral y las células de Betz? ¿No? Pues bueno, sigamos. Lo que son los hemisferios cerebrales se van a dividir, como ustedes ya saben, en lóbulos cerebrales. Tenemos al lóbulo frontal, tenemos al lóbulo parietal, tenemos al lóbulo temporal y al occipital. Lo que es el lóbulo frontal y el parietal se van a encontrar divididos por algo llamado cisura central o cisura de Silvio, ¿ok? Esta que estoy señalando en amarillo es la cisura central o la cisura de Silvio. Va a dividir al lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y luego yo tengo otra cisura, la cisura, perdón, me equivoqué. La cisura de Silvio lateral es esta que estoy señalando y esta que les acabo de mencionar es la cisura central o cisura de Rolando, perdónenme. Cisura central o la cisura de Rolando es esta en rojo, ¿ok? Cisura central o de Rolando y va a dividir a los hemisferios, tanto a los lóbulos frontales y parietales, y la cisura lateral divide al lóbulo temporal, lóbulo frontal y lóbulo parietal. Bien. Cada uno de estos lóbulos, como ustedes saben, esencialmente se encargan de ciertas funciones. Por ejemplo, el lóbulo frontal se va a encargar del juicio, de la abstracción, de la personalidad, de las emociones, mientras que el lóbulo parietal se dedica, por ejemplo, a la percepción, se dedica a la información táctil, información de temperatura, información propioceptiva, mientras que el lóbulo temporal, por ejemplo, se va a dedicar a la memoria, se dedica al lenguaje, se dedica tanto a la producción del lenguaje como a la compresión del lenguaje, mientras que el lóbulo occipital se va a dedicar a lo que es información visual, tanto a captar las profundidades, los colores, las distancias, darle forma a nuestro entorno. Eso es lo que hace de manera muy general estos lóbulos. Estos lóbulos, a su vez, están subdivididos en áreas. Estas áreas
fueron hechas por el neurocirujano Corbinian Brodmann en 1909. En 1909, con esta subdivisión de lo que son las áreas, Corbinian Brodmann nos decía lo siguiente, que tenemos en nuestro cerebro, en nuestro telencéfalo, cada área se va a encargar de una función en especial, de tal manera que, por ejemplo, el área 4, que corresponde al área motora primaria, es el área especial diseñada para los movimientos y que solamente esta área es la encargada del movimiento. Ninguna otra área, solamente esa. Y que, por ejemplo, aquí yo tengo en el óvulo temporal, tengo el área 41, que es el área auditiva primaria. Solamente esa área se dedica a detectar los estímulos auditivos y nada más. Sin embargo, conforme han pasado los años, esta división de subáreas ya no es del todo certera. Sí existe que, por ejemplo, el área premotora, el área motora primaria, que el área de Broca, que sí existen todavía estas áreas del cerebro encargadas de una función en concreto. Sin embargo, no son las únicas que la hacen. Por ejemplo, el área motora primaria no es la única encargada de realizar el movimiento, sino que los ganglios basales, sino que con la ayuda del lóbulo parietal, con la asociación con ciertas ayudas de otras áreas, van a permitir la función motora, el tálamo, por ejemplo, el cerebelo, el tronco encefálico, todas estas estructuras se conjugan, se coordinan para darme como resultado un movimiento. Y no solamente es esta área. Y por ejemplo, en el lenguaje se entendía que el lenguaje solamente era producido y era producido por el área de Broca y era comprendido por el área de Wernicke y que solamente en estas áreas se encontraba y se acabó. Sin embargo, actualmente se conoce que el lenguaje se encuentra diseminado en toda la corteza cerebral. De hecho, eso es algo muy padre que hicieron un estudio. Déjenme, a ver, creo que tengo una imagen. Aquí está. Me voy a saltar súper rápido a esto para que podamos entender lo que quiero explicarles. Este es el área de Broca que se encuentra en el óvulo frontal, mientras que el área de Wernicke, que es el área que me ayuda a comprender el lenguaje, se va a encontrar en el óvulo temporal y en el óvulo parietal. Está entre estas dos. Esta área del lenguaje que me permite comprenderlo, antes se creía que estaba, les digo acá, pero ahora se sabe que todo el lenguaje se encuentra diseminado en los hemisferios cerebrales. De tal manera que hubo un estudio donde, por ejemplo, trataban de mapear diferentes palabras en diferentes personas y tal vez en Miguel la palabra carne se aparece en el lóbulo temporal inferior, acá. Pero a mí la palabra carne aparece en el lóbulo frontal superior. Y de esa manera, la palabra rojo, la palabra azul, la palabra, no sé, zapato, tenis, todos esos aparecen en diferentes partes de la corteza cerebral dependiendo de la persona. Por decir solamente un ejemplo, para que veamos esto de manera muy práctica. Cuando yo digo la palabra rojo, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Miguel, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente con la palabra rojo? Sangre. Sangre. Elena. ¿Puedo, maestro? Pasión. Pasión. Bien. Rocío. Yo el color, maestro. El color. Cuando yo digo la palabra, mamá, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Ya sea un adjetivo, ya sea una imagen.
Por ejemplo, Nancy, ¿qué es lo que primero que se te viene a la mente con la palabra mamá? La imagen de mi mamá. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ternura. Eli, muy bien, gracias. Ternura. A ver, Comida, comida. ¿Comida, Rocío? Traes hambre. comida. De No, hambre. es que sí, muchos. La mamá nos da de comer toda la vida. Ah, sí. Bien, ahora, esa es la idea esencialmente que quería transmitirles. Obviamente, si nosotros tuviéramos si hiciéramos un estudio de imagen de resonancia magnética se me fue el nombre. Bueno, es un estudio especial en el cual se alcanza a visualizar ¿cómo se llama? La activación de la corteza cerebral, veríamos que estas palabras se activan en diferentes zonas dependiendo pues como les he mencionado, dependiendo del contexto. Así que, pues bueno, esta división sí nos sigue ayudando a entender cómo funciona el cerebro, pero ya no es completamente precisa porque un área no solamente se encarga de una función en concreto, sino que participa de diferentes acciones. Pues bueno. Eso también es lo emocional, ¿no? Ajá, Porque cuando dijo el color rojo, bueno, amor, yo los socialicé con amor. Ajá, exactamente. Entonces, también influye mucho en ese aspecto la emoción, las experiencias que se hayan tenido o que se hayan vivido. Todo eso influye muchísimo para que se le dé a una sola palabra un contexto completamente diferente. Exactamente. ¿Vamos bien? Ok, ahora vamos a ver súper rápido cada uno de los lóbulos. No vamos a poder verlos de manera profunda, pero sí tal vez de manera superficial y ver las funciones que hacen. Vamos a ver primero el lóbulo frontal. El lóbulo frontal va a alojar un área importante, que es el área motora primaria, área motora suplementaria y el área premotora. Cada una de estas áreas, como su mismo nombre me lo está indicando, van a ayudar a controlar el movimiento voluntario. No son las únicas áreas, hay muchas otras áreas, pero son, digamos, como las responsables de ejecutar el movimiento. Quiero que observen esta imagen del lado izquierdo. Acá está mero. Y aquí yo tengo a lo que es mi surco central o a mi cisura de Rolando. Aquí en la imagen le llama giro precentral. Este giro o esta circunvolución precentral, porque está antes del surco central, va a ser el área motora primaria. Mientras que en este giro postcentral, después de la cisura de Rolando, va a ser el lóbulo parietal y va a alojar al área somestésica o al área somática primaria. Es en donde llega la información sensorial de los músculos, de los ligamentos, de las cápsulas articulares, de los meniscos. Información tanto táctil como profunda. Así que, pues bueno, esto es algo como a tomar en cuenta. ¿Qué hace lo que es el lóbulo frontal y sobre todo la corteza prefrontal? La corteza prefrontal va a generar ideas abstractas, juicios, emociones, personalidad. ¿Cómo sabemos que realmente controlaba las emociones? Pues bueno, anteriormente, cuando los pacientes tenían un dolor insoportable, un dolor muy complicado y además de eso se les juntaba con alguna sintomatología psiquiátrica, se les practicaba lo que era una lobectomía frontal o era una extracción del lóbulo frontal a los pacientes. Al momento de que les extraían el lóbulo frontal a estos pacientes, se reducía la respuesta emocional y el paciente, a pesar de que seguía sintiendo dolor, ya no le molestaba o ya no le preocupaba porque habían extraído el lóbulo frontal, que era el encargado de generar esas emociones.
Es como, por ejemplo, si a Rocío supongamos, le empieza a doler demasiado el hombro, perdón, le hacen una lobectomía frontal, le preguntan, Rocío, ¿te sigue doliendo el hombro? Y ella dice, sí me duele. ¿Te preocupa, te da miedo, te pone triste, te pone irascible, que sigas sintiendo eso? No, o sea, no me importa que sigas sintiendo dolor. Y aquí esto es muy interesante porque nosotros estamos viendo que obviamente el dolor no solamente tiene un componente estructural o un componente anatómico o un componente, llamémosle biológico, sino que posee un componente emocional que por lo general a veces como fisioterapeutas dejamos pasar. Pero eso Maestro, lo hablaremos después. Adelante, Rocío. pues es como las personas que tienen alguna patología como los asesinos en serio, ¿no? Que el Ándale, área frontal está dañada, por eso no les cuesta ningún trabajo ni les cuestiona el asesinar a una persona, ándale, ¿no? exactamente. Exactamente, Rocío. Tienen alguna alteración Maestro, justamente en la corteza prefrontal y por eso sus emociones no, no se genera cierta culpabilidad. Adelante, Elena. maestro, esta cirugía de lobectomía, estaba prescrita para pacientes psiquiátricos, para pacientes con esquizofrenia, por esa respuesta en su comportamiento. Así es, ¿verdad? Todavía estaba prescrita hasta hace escasos 20 años. O sea, Ah, sí. prácticamente se llamaba fundirles o sea, en muy corriente el lenguaje, fundirles el foco. Yo tengo un pacientito que Ujú. precisamente lo sometieron a este tipo de cirugías y él está relativamente joven, tiene unos 35 años. Vale. Tenía, tenía respuestas muy agresivas cuando le venían los episodios de esquizofrenia, Ah, golpeaba a sus padres y rompía medias cosas en su casa y lo someten a esta lobectomía, cirugía a esta y a cirugía. mí se me hace como que sí, se me hizo una decisión muy, muy fuerte porque prácticamente lo dejaron así como que, ay, pues en un estado como de, no sé, autismo Comatoso, más totalmente o menos. desconectado del mundo. Sí, Sí, como bien dices, Elena, o sea, sí es una situación complicada porque nosotros como profesionales de la salud siempre vamos a buscar el bienestar del paciente, ¿no? Pero igual el familiar que es el que está viviendo como la respuesta agresiva del paciente dice, no, es que ya necesito que esto pare porque no es vida, ¿no? Entonces, sí, como bien dice Elena, y es algo importante tomarlo en cuenta, las lobectomías antes estaban prescritas hace poco tiempo, o sea, no tiene mucho tiempo que se dejaron de prescribir, o sea, es, digamos, relativamente reciente y no dudo que algunos doctores todavía puedan llegar a practicar estas lobectomías, de manera, pues sí, normal o actual todavía, pero obviamente conlleva sus riesgos. Ahora, hay una gran diferencia en cuanto a hacer una lobectomía cuando el paciente ya se encuentra a cierta edad, digamos en una etapa adulta, a hacer una lobectomía en una etapa infantil. Esto porque lo menciono, porque existen casos clínicos también en los que, por ejemplo, pacientes con crisis convulsivas constantes por ejemplo, cada 5 minutos se enfrentaban crisis convulsivas, se les puede llegar a extraer inclusive el hemisferio cerebral completo, ya sea el derecho o el izquierdo, para que ellos puedan sobrevivir, para que ellos puedan adaptarse y tener una vida lo más normal posible, teniendo nada más un hemisferio cerebral. Esto parece una locura, pero al menos se ha registrado que sí se puede llegar a hacer. Como es una persona, en una etapa infantil, el cerebro todavía tiene esta neuroplasticidad, se le llama, o esta capacidad de adaptación, mucho más alta a diferencia de un adulto. Entonces, puede adaptarse sin tanto problema, entre comillas, con una buena
rehabilitación, con una buena adaptación más bien. Pero sí, muchas gracias, Elena, por tu retroalimentación. ¿Dudas, chicos, o algún otro comentario? ¿No? Bueno, entonces vamos a terminar con esta diapositiva. Terminamos esta diapositiva y terminamos la clase, ¿va? Dentro del área dentro de la corteza prefrontal, lóbulo frontal, vamos a tener, como les había dicho, en la corteza motora, al área motora primaria. Ahora, muy importante, porque esto puede ser pregunta de examen. El área motora primaria no es la responsable del diseño del patrón del movimiento, sino de la ejecución del movimiento. Es decir, que ella es la que es como el jefe, autoriza el movimiento, no diseña el movimiento, solamente lo autoriza. Si yo pienso en que necesito, por ejemplo, alcanzar un movimiento, la corteza motora primaria se coordina con la secundaria, se coordina con el área sensitiva, con el cerebelo, con el tálamo, con los ganglios basales y dice, pues bueno, este es el movimiento que nosotros necesitamos, denle. O sea, es la que ejecuta el movimiento. Mientras que la corteza premotora secundaria va a ser la que almacena, muy importante, almacena los programas de movimiento. Es decir, Maestro, disculpe que lo interrumpa tantito, pero ¿le podría dar entrada a una de las compañeras, por favor? sí, claro, gracias. No me Al contrario, aparece, gracias. fíjate, Hugo. Igual nada más que me manden la solicitud y ya está. ¿Ya? No me aparece, fíjate. Y aprovecho ya la interrupción. Maestro, ¿puedo compartir los libros que mandó? Sí. Sí. Los Sí, los puedo libros. compartir. Uh-huh. Sí. Sí. Bueno, no sé si se acuerda, pero el maestro Said me imagino que sí le hizo el comentario de que me dio el COVID precisamente y iniciando precisamente el diplomado para no variar. Entonces, por lo mismo, yo no he presentado nada de los trabajos y mucho menos. Apenas estoy agarrando libros y apenas estoy leyendo y estoy empezando los primeros trabajos. Ese ya, no sé si lo había comentado también el maestro Said. No, fíjate que no. Pero yo creo que como tiene un montón de grandes cosas. Rasgos. Pero sí, tú comparte no los libros. Ok. Sí, está bien, no hay ningún entonces, problema. Es el de patología, el de neurorehabilitación. ¿Y cuál es el otro? No le hallo el título del otro. Sí. Igual si puedes también después, de veras, si alguien me puede, si tienen un grupo de WhatsApp o que el jefe de grupo me mande mensaje a mí para estarles compartiendo estas diapositivas, ¿ok? Para que yo les pueda enviar estas diapositivas. Sí, maestro, por favor, enviándolas. Sí. A ver, maestro, entonces, el área premotora secundaria solo va a almacenar los programas de movimiento, o sea, lo que quiero hacer. Sí, es decir, por ejemplo, vamos a ver más adelante en la siguiente clase que los ganglios basales van a ser los que te permiten aprender el movimiento. Entonces, supongamos, Eli, que tú aprendes a correr. Entonces, ese programa de correr, como ya lo aprendiste, se almacena en la premotora secundaria. Y entonces, cuando requieras otra vez volver a correr, el programa se activa o el mismo cerebro dice, necesitamos correr, mándale este programa. Necesitamos escribir. Pues ese patrón de movimiento de escribir ya lo tenemos almacenado, envíaselo, órale. Necesitamos hacer, por ejemplo, la técnica de manipulación vertebral. Pero ya la aprendimos, órale, ahí está el programa motor aprendido. Necesitamos vestirnos. Es solamente en cuestión del aprendizaje del movimiento. Exactamente. En cuanto al aprendizaje como tal del movimiento, son los ganglios basales responsables del mismo.
En cuanto al almacén del movimiento y a la ejecución, ya son estas áreas que estamos hablando. Ahora, ¿cómo sé que esta área se encuentra dañada? Mi paciente que se encuentra con el área premotora secundaria dañada va a presentar un fenómeno que se llama apraxia. Esta apraxia tiene dos definiciones. La primera es esta que estoy señalando en este punto, y la segunda, que en lo personal es la que más me gusta a mí porque es más fácil todavía de entender, es esta: alteración en la ejecución de un acto motor previamente aprendido. Eso es una apraxia, es decir, Eli había aprendido a vestirse, pero le dio un evento cerebrovascular y pierde esa, no quiero decir capacidad de vestirse, pero ya no sabe bien cómo ponerse el pantalón, ya no sabe bien cómo ponerse la camisa, ya no sabe bien cómo usar la cuchara, cómo usar el tenedor, ya no sabe usar, por ejemplo, cuchara, tenedor, vestirse, ya no entiende las señas. O sea, si yo le digo, si les digo a ustedes esto, ustedes me van a entender que esta seña es adiós o hola. Pero el paciente, si tú le pides, imítame este movimiento, no lo puede realizar. No es que no tenga un impedimento motor, es decir, el paciente puede estar bien, o sea, puede mover, subir, bajar las manos, puede sentir, pero cuando le pides, usa la cuchara correctamente, usa el tenedor, hazme este movimiento, imítame el brazo o imita lo que hace mi mano, el paciente no puede. ¿Por qué? Porque hubo una alteración del acto motor previamente aprendido. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Y por último, en esta área se encuentra, como les había mencionado, el área de Broca. El área de Broca es el área motora del lenguaje. Es el área que me permite producir el lenguaje, acuérdense de eso. Área de Broca es el área que me permite producir el lenguaje, es el que me controla, por ejemplo, los músculos de la faringe, de la laringe, de la lengua. Y también esto se puede llegar a alterar en los pacientes con EBC. Hay pacientes con evento cerebrovascular que de repente tienen una pérdida en el lenguaje. Por ejemplo, si te quieren decir gato, te dicen ato o te dicen to. O si quieren decir, por ejemplo, agua, te dicen gua, 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 gua. O te dicen fagua, fagua. Hay una alteración en la producción del lenguaje. No es que tengan no es que ahora sí que les cuesta trabajo producir cualquier palabra o formular alguna palabra. Después vamos a ir viendo las alteraciones del lenguaje para que no se me confundan, pero hay una palabra que significa, bueno, hay un fenómeno que se llama disartria. La disartria, por ejemplo, es una alteración en la vocalización de las palabras. Por ejemplo, un paciente con disartria hablaría de la siguiente manera. Hola, Eli, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Eso es disartria, ¿se dan cuenta? Hay una alteración en la fonología del lenguaje, mientras que en el área de Broca, literal, el paciente le cuesta trabajo producir el lenguaje. Sería, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Es complicado. Inclusive hay pacientes con afasia con un problema en esta área de Broca que inclusive no pueden gesticular ninguna palabra. De hecho, tengo un paciente así que no puede, simplemente no ha perdido la capacidad del habla. Te entiende las palabras, responde a las órdenes, pero su capacidad de producir el lenguaje está nulificada, lo cual es bastante grave porque complica el tratamiento, entre comillas, de rehabilitación o de fisioterapia, porque
casi siempre tú le puedes estar comunicándote con tu paciente diciéndole, a ver, señor, mueva los brazos, dígame cómo está, y jajaja, jijiji, y estás riéndote, pero con un paciente con afasia es muy complicado, porque no sabes si le duele, si no le duele, tienes que estar más atento a los gestos que está produciendo. Tienes que utilizar otro tipo de estrategias para poder comunicarte. ¿Sí me doy a entender en este punto? Por eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que pues bueno, chicos, terminamos la clase del día de hoy. El día de hoy no les voy a dejar tarea, así que es la primera semana, así que no hay tarea. Dentro de 8 días nos conectamos o voy a ver si hay yo les estaría avisando si hay ¿cómo se llama? Clase presencial. Eso todavía no lo sé porque me parece que íbamos a estar alternando una semana en línea y una semana presencial. Pero... Las 2 primeras van a ser en línea, maestro. Ya nos avisaron. Gracias, qué bueno, eso no sabía. Son las 2 primeras en línea, ¿verdad? Oye, maestro, pero ¿nos puede mandar la presentación con Vic para darle una pasadita? Sí, claro, nada más les digo, envíenme, el jefe de grupo me puede enviar por favor un mensaje a mi WhatsApp y ya se las paso esta presentación, ¿va? Sí, le mando. Gracias. Sí, gracias, profe. Muy bien. Pues de nada, Maestro, chicos, que ¿puedo hacer tengan una bonita pregunta? tarde. Hasta luego. Gracias. Maestro, ¿puedo Hasta luego. preguntar? Mucho gusto. Perdón, Hugo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Oiga, maestro, en el lenguaje corporal también